Bueno, como les decía, la idea de esta charla va a ser tratar de recorrer la historia de Bitcoin en torno a qué es lo que le da valor a Bitcoin. Y al final tratar de responder la pregunta de si es una burbuja o es un cambio de paradigma. Obviamente en la presentación van a ir saliendo preguntas. Apenas las tengan, sí les pido que las vayan dejando en el chat, cosa que cuando hagamos una pausa o al final de la charla las podamos retomar. Arrancamos. Bueno, me gustaría empezar la charla con esta frase de un economista premio Nobel, uno de los economistas más importantes del siglo XX, Friedrich Hayek, que en un libro que sacó en el año 76 nos dice: un buen dinero, como una buena ley, debe operar sin tener en cuenta los efectos que las decisiones del emisor tendrán en grupos o individuos conocidos. Hayek, bueno, escribió esto en 1976 y en el libro alude a la posibilidad de crear una moneda libre del gobierno, o sea, crear una moneda de manera privada. Él creía que estas monedas compitiendo de manera privada en el mercado iban a lograr una especie de centralización en la emisión del dinero y esto iba a tener efectos beneficiosos para la humanidad. Hayek obviamente no llegó a conocer el Bitcoin, pero estaría fascinado con él. Pero bueno, esto nos lleva a la pregunta sobre ¿qué es Bitcoin? La gran pregunta, ¿qué es Bitcoin? Y la respuesta no es tan sencilla, porque uno puede dar la definición tradicional de Bitcoin como una moneda descentralizada, digital, en base a prueba criptográfica de persona a persona, pero esto a simple vista no nos explica todas las implicaciones que tienen. Por eso, como les decía, creo que la mejor manera de entenderlo es analizar sus distintos aspectos y entender qué es lo que le da valor. Y esto es lo que vamos a intentar en el taller. La primera vez que escuché de Bitcoin, hace casi, 10 años ya, dije, ¿dinero digital? No, ¿cómo es posible? No es posible que exista el dinero digital. ¿Por qué? Porque el dinero debe ser escaso para que tenga valor. Y lo digital, por definición, no es escaso. ¿Por qué? Porque son ceros y unos. Estos ceros y unos son fácilmente copiables. De hecho, el mejor ejemplo es el MP3, en donde ese MP3, básicamente, ceros y unos, y donde yo lo copio, hago una copia perfecta. No así, por ejemplo, con un cassette, que es analógico. Si yo hago una copia de una canción de un cassette a otro cassette, pierde calidad. Si vuelvo a hacer otra copia, pierde más calidad aún. Y a la quinta copia ya casi no se entiende la canción. Bueno, esto no pasa en el mundo digital. Cada copia es perfecta porque son ceros y unos. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que algo digital sea escaso si yo puedo copiar lo que sea? Y con mi escaso conocimiento sobre economía, decía, bueno, no es posible, esto debe ser una estafa más de Internet, y decidí, como muchos, ignorar el Bitcoin. Hasta que poco tiempo después, noticias sobre la suba del precio y estas noticias de que era un dinero inconfiscable, que nadie podía confiscar, no lo podían parar, hicieron que empezara a prestarle atención. Pero lo que inmediatamente pasa cuando uno empieza a prestarle atención a este universo del Bitcoin y las criptomonedas es que aparecen las críticas. Y tenemos gente muy inteligente criticando fuertemente al Bitcoin. Y yo creo que es importante prestarles atención. Este es un ejemplo de los más conocidos, Paul Krugman, un economista premio Nobel muy importante, donde él nos dice, Bitcoin no es gran cosa. Ya hace lo que hacen los bancos y las tarjetas de crédito. Solo sirve para acciones ilegales. No es gran cosa. Después lo tenemos a Joseph Stiglitz, también premio Nobel. Dice, es solo una burbuja, no cumple ninguna función social, debería ser prohibido. Se suma incluso Warren Buffett, el famoso inversionista socio de Bill Gates, que dice, la idea de que tiene un valor intrínseco es un chiste. A ver, y si Buffett nos dice algo así, yo digo, bueno, hay que prestar atención. ¿Qué no están viendo o qué están viendo?
Y este ya, bueno, irónico, ¿no? Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan, dice, Bitcoin es un fraude. Irónico, ¿por qué? Porque él estuvo muy relacionado a la crisis financiera de 2018 y más irónico aún, porque JP Morgan empezó a cambiar su visión sobre el Bitcoin. No solo quieren sacar ahora su cripto, sino que dicen el valor del Bitcoin se puede triplicar desafiando al oro. De hecho, es tantas las críticas que se han escuchado sobre Bitcoin que hay una página especializada que se llama Obituarios de Bitcoin, donde están todas las muertes de Bitcoin en los medios. De hecho, hasta el momento hay 399 muertes, empezando, ¿no?, desde el 2009. Lo que es llamativo es que el año pasado, 2020, fue el año de menos muertes de Bitcoin. Hubieron solo 13 muertes de Bitcoin el año pasado, comparado a 2017, que fue este año que les contaba hace un ratito, que subió a su máximo histórico en ese momento y fue un año de mucho, subida del precio. El Bitcoin murió 224 veces. Y este año, que bueno, viene subiendo, ya ha muerto 7 veces el Bitcoin. Obviamente esta página lo hace de manera irónica para recolectar estas muertes del Bitcoin y dejar este dato histórico de cómo la gente lo ha criticado y sin embargo el Bitcoin sigue. Pero bueno, todos los críticos se apuran en señalar que Bitcoin es una burbuja y que no tiene valor intrínseco. ¿Pero es Bitcoin realmente una burbuja y no tiene valor intrínseco? Sería prudente comenzar con la definición de burbuja. Y si uno se va a Wikipedia, puede leer que una burbuja es un fenómeno que se produce en los mercados en buena parte debido a la especulación que se caracteriza por una subida normal y prolongada del precio de un activo o producto, de forma que dicho precio se aleja cada vez más del valor real o intrínseco del producto. Bien, entonces, una burbuja está caracterizada por dos elementos. El primero, una subida normal y prolongada del precio, y el segundo, que el precio se aleja del valor real del producto. Si vamos al primero y analizamos, por ejemplo, este gráfico de la historia del precio del Bitcoin, podemos ver que ese primer punto se cumple. El precio viene creciendo de manera anormal y prolongada desde su creación. Entonces nos queda confirmar si el segundo elemento necesario se cumple, y eso es si el valor real es menor que el precio de mercado. Pero esto nos va a llevar a preguntarnos cuál es el valor real del Bitcoin. ¿Condice con su precio? Y para responder esto no solo vamos a tener que entender qué es el Bitcoin, sino también entender cuál es el valor de una moneda y cuáles son las ventajas potenciales del Bitcoin y también sus desventajas. Pero empecemos por preguntarnos qué es el dinero. Muchos sufren lo que se conoce como el error de Midas, y esto es la creencia de que el dinero es la riqueza, cuando en realidad el dinero es la regla que mide la riqueza. Recordemos a Midas, este rey mítico que aparece Dionisio, ¿no?, y le concede un deseo y él pide todo lo que toque que se convierta en oro. Es tan trágico este deseo que termina convirtiendo no solo a su hija en oro, sino a la comida, y termina muriendo de hambre porque todo lo que toca es oro. Entonces, el dinero no es la riqueza, sino es un medio que la transmite. De hecho, el dinero es un lenguaje que transmite valor. Y el mejor ejemplo de esto es un pagaré, porque un pagaré es una promesa de pago, pero esa promesa de pago justamente está transmitiendo valor. El dinero es, además, una tecnología que resuelve varios problemas para que la economía pueda florecer. Por ejemplo, uno de los más importantes es el problema de la coincidencia de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que si no tuviésemos dinero, y de hecho muchos abogan, ¿no?, deberíamos volver al trueque, sería todo mejor. Bueno, no, con el trueque sería todo mucho más complicado. ¿Por qué? Porque deberíamos encontrar justo alguien que quiera lo que yo tengo y esa persona tenga justamente lo que yo quiero. Esto se llama el problema de la coincidencia de la demanda.
El dinero lo que hace es eliminar esta fricción y permite que la economía florezca. Además nos ayuda a guardar el valor, contarlo, fraccionarlo. Y de hecho se cree bueno, acá podemos ver un poco la historia de cómo evolucionó ese dinero. Se cree que evolucionó desde lo más concreto, primero, ¿no? Teniendo el valor en sí, el oro, la sal, las conchitas de mar, y luego corriendo ese valor afuera de él, pasando por lo que se conocen las tres eras del dinero, de la moneda. La primera era del commodity, que es el commodity, ¿no? La sal, el dinero, la plata. Luego el dinero representativo, en donde yo ese oro lo guardaba tal vez en un banco y ese banco me daba un papelito que decía representa el oro que está en el banco. Y luego la tercera era el dinero fiat, en donde ese dinero ya no tiene un respaldo y creemos porque confiamos en quien lo emite. Hoy se cree que estamos entrando a la cuarta era del dinero, que sería la era criptográfica. Pero bueno, hoy el dinero es un sistema de información que nos permite hacer básicamente tres cosas fundamentales: resguardar valor, medir el valor de las cosas y usarlo como medio de intercambio. ¿Pero por qué decimos que es un sistema de información? Bueno, porque transmite información codificada en los precios. Por ejemplo, si hay escasez de un producto, su valor va a tender a aumentar, lo cual le comunica al consumidor que tal vez sea hora de buscar una alternativa. De hecho, muchos de nosotros llegamos al Bitcoin porque vimos su precio crecer y eso nos señala que hay algo que está pasando ahí. Pero bueno, el dinero es tan viejo como la civilización. De hecho, es tan fundamental que los primeros vestigios arqueológicos son placas en donde se han guardado las deudas de las personas. Esto es lo que lleva a David Graeber, una persona que lamentablemente murió el año pasado, pero en su libro Debt, que es un clásico, nos cuenta que la primera forma de dinero no fue el trueque, sino que fueron las deudas. Y luego aparecieron las distintas formas, el trueque y el dinero como lo conocemos. Y esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque si analizamos la naturaleza del dinero, en su esencia no es más que un sistema que lleva cuenta de quién debe a quién le pagó a quién. Y de hecho, si tuviésemos que imaginar cómo crearíamos un nuevo sistema de pago mundial, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Y la primera idea que surge, bueno, es que básicamente necesitaríamos una especie de gran libro contable en donde poner estas transacciones. Y si uno mira la historia, esto es lo que ha hecho la humanidad una y otra vez. Lo hicieron los sumerios, y este es uno de los primeros libros contables, lo hicieron los Medici en el Renacimiento, y lo hacen los banqueros hoy. Que esto es justamente lo que tienen, ¿no? Un gran libro contable, y en ese gran libro contable está cada transacción: quién depositó, quién sacó, quién le debe a quién. Pero bueno, esto nos lleva a preguntarnos qué es el Bitcoin. Y el Bitcoin en superficie es una moneda digital peer-to-peer, o sea, persona a persona, sin necesidad de intermediarios. Pero si uno abre el capot del Bitcoin, lo que encontramos es justamente esta idea del libro contable. Y lo que están viendo ahí es justamente cada bloque de esta cadena de bloques llamada blockchain, en donde cada 10 minutos se agregan todas las transacciones que se hicieron en la red de Bitcoin. Ahí está, bueno, ese es el famoso blockchain, ¿no? No es otra cosa que un libro contable donde tiene todas las transacciones que se hacen en los 10 minutos de la red. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos ya una transacción de Bitcoin, en los próximos 10 minutos esa transacción quedaría anotada de manera que no se puede borrar ni hackear en esta cadena de bloques. Y una vez que está ese bloque, se anida al bloque anterior. Acá lo podemos ver un poquito más. Cada 10 minutos se van creando estos bloques y se van agregando de manera inalterable a la cadena de bloques para que todo el mundo pueda verlo. ¿Y dónde está esta cadena de bloques? ¿Dónde está este libro contable? Bueno, está en todos lados. De hecho, por ahí cuando la gente dice Bitcoin no está en ningún lado, bueno, tal vez es más certero afirmar que Bitcoin está en todos lados, como Internet. ¿Por qué? Porque esa cadena de bloques y esa copia del libro contable está en cada nodo, en cada minero, que los mineros son
esas computadoras dedicadas a crear Bitcoin y se encuentran replicadas en todo el mundo. Si uno quisiera, por ejemplo, cambiar este libro contable, debería cambiar cada nodo del mundo, cada minero, lo cual se vuelve prácticamente imposible. De hecho, si el peso fuese un Bitcoin, nosotros podríamos ver todas las transacciones que hicimos en nuestra historia hasta el comienzo de la convertibilidad con el peso, y no solo las nuestras, sino la de todos los argentinos. Pero bueno, entender esto no nos hace apreciar inmediatamente que estamos frente al Internet del valor. Y esto es la punta del iceberg, ya que el Bitcoin tiene el potencial de revolucionar todas las industrias que median la confianza. Porque Bitcoin es mucho más de lo que aparenta a simple vista, y por eso creo que una de las mejores formas de entenderlo y entender su potencial es justamente entender qué le da valor. Y finalmente responder si es una burbuja o no. Y este valor lo podemos encontrar en 9 aspectos. El primero es la confianza. La confianza es la moneda del dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, sin confianza no hay valor. ¿Por qué? Porque es una condición necesaria para el valor, no solo de una moneda, sino de cualquier asset que exista. Si no creemos en ella, y no va a tener valor. De hecho, Adam Smith dijo una vez, todo el dinero es cuestión de creencia. Valoramos el oro o el dólar porque más allá de su valor intrínseco, creemos que otros lo aceptarán como medio de intercambio. Entonces, sin confianza no hay valor, y esta confianza a la vez le da valor. De hecho, el problema del peso es que no creemos en él. Y como nos diría Yuval Harari, este historiador bestseller del libro Sapiens, nos dice, el dinero es tal vez la historia más exitosa que ha sido contada. No tiene valor objetivo, pero luego vienen estos maestros del storytelling, los grandes banqueros, los ministros de finanzas, y nos cuentan una historia muy convincente. Entonces, esta confianza depende de la narrativa que tenga detrás, de la historia que nos cuenten y que la creamos. Pero ¿tiene Bitcoin suficiente sustento para que esta confianza en la narrativa se sostenga? Bueno, Bitcoin ha cosechado esta confianza en los últimos 10 años, justamente gracias a su narrativa. Y justamente lo que vamos a hacer hoy es contar cuál es esa narrativa. De hecho, esta narrativa es una especie de red pill o de píldora roja que cuando la tomamos nunca volvemos a ver el mundo de la misma manera. Pero bueno, empecemos por el principio. Bitcoin tiene su mito de la creación, con el misterioso Satoshi Nakamoto, que en 2008 crea Bitcoin y desaparece en 2011 y aún nadie sabe quién es. Si es una persona, si es un grupo de personas, si está vivo, si está muerto. Hasta el momento no sabemos quién es. Y esto le da un aura de misterio a ese mito de la creación. Esto comienza el 1 de noviembre de 2008. Satoshi hace su primera aparición mandando un mail a un mailing list criptográfico en donde les dice, he estado trabajando en un nuevo sistema de dinero electrónico, que es totalmente de persona a persona, sin necesidad de terceros. Y en este mail manda el famoso paper de Bitcoin, que acá podemos ver una versión reducida, donde describe el funcionamiento de Bitcoin. En ese momento, obviamente, muchos lo ignoraron, no le dieron tanta importancia, pero luego, el 3 de enero de 2009, termina de programar estas ideas y lanza el Bitcoin al mundo, generando lo que se conoce como el primer bloque de esta cadena de bloques o blockchain. Este bloque, que es lo que podemos ver ahí, se conoce como el bloque Génesis. Y si ven el circulito rojo, hay un mensaje muy sugestivo en donde Satoshi agrega un titular de un diario, que es este, y dice Chancellor of BRIC of Second Bailout of 4 Banks, básicamente diciendo que estaban por salvar una segunda vez a los bancos de la crisis financiera de 2008. Entonces el nacimiento del Bitcoin está íntimamente ligado a la crisis financiera y se cree que Satoshi lo veía como una solución a este problema. Poco tiempo después,
2011 llega otro hito en la historia del Bitcoin. En mayo de 2011, una persona postea en los foros de Bitcoin que quería ver si este Bitcoin podía comprar algo. Y dice, quiero 2 pizzas. Quien me compre 2 pizzas, le voy a enviar 10.000 Bitcoins. Este pedido tardó un día en ser acudido y una persona de Londres le compra 2 pizzas a una persona de Estados Unidos por 10.000 Bitcoins. Imagínense que en este momento esas 2 pizzas tienen un valor de 500 millones de dólares, que en realidad no son las pizzas el valor, ¿no? Los Bitcoins, esos 10.000 Bitcoins hoy son 500 millones de dólares. Este día hoy se festeja como el Pizza Day dentro de la comunidad y es el 22 de mayo. Otro hito importante es esta impronta de moneda inconfiscable por los gobiernos, capaz de comprar cualquier cosa en la Deep Web. Es el sueño húmedo de libertarios y anarquistas. De hecho, en la historia y al comienzo aparece el infame Silk Road, que era una página en la dark web donde uno podía comprar cualquier cosa, sobre todo drogas, usando obviamente Bitcoin. A esta confianza la podemos encontrar también en la comunidad, una comunidad que crece diariamente, y en el ecosistema de emprendimientos, que es una industria que mueve millones de dólares. De hecho, es tanta la confianza que tienen los bitcoiners en el Bitcoin que han inventado una palabra que es HODL. Y básicamente esta palabra significa resistir y no vender en las bajadas de precio. Incluso comprar si baja el precio. ¿Por qué? Porque el Bitcoiner cree que el Bitcoin va to the moon, que esta es otra de las palabras muy usadas, que quiere decir que va a la luna y que el precio va a tender a crecer en el tiempo de manera indefinida. Entonces, ¿es esta creencia de que Bitcoin es sound money o dinero firme una de las principales razones de su valor? Algo que se ve reflejado en su precio y se ve reflejado en su demanda. Pero ¿qué sostiene esta narrativa? O sea, ¿en qué está respaldada tanta confianza? Y es lo que nos lleva al segundo punto, trustless. Y esto, a ver, la razón en que confiamos en Bitcoin es que el sistema no necesita de confianza para funcionar. La confianza está descentralizada y esto es lo que se conoce como trustless. Satoshi nos diría, con una moneda digital basada en prueba criptográfica, no se necesita de un tercero de confianza para confiar en que la transacción será segura y fácil de realizar. Esto quiere decir que no necesitamos de la confianza de intermediarios para que el sistema funcione. Por eso se lo denomina un sistema trustless. Pero antes de profundizar qué significa esto, nos ayudaría a entender cuál es el respaldo de otras monedas. Arranquemos por el dólar. ¿Cuál es el respaldo del dólar? Bueno, después de Bretton Woods, después de la Guerra Mundial, el dólar se convierte en la moneda del mundo y estaba respaldada en oro. Pero esto deja de ser en el año 71, cuando un día aparece Nixon en la televisión de Estados Unidos y le comunica al mundo que el dólar no iba a estar más respaldado por oro. Esto se conoce como el Nixon Shock y da comienzo a la era del sistema de monedas fiduciarias. Pero entonces, ¿qué es lo que respalda al dólar? Bueno, lo respalda que sea dinero de curso legal en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Que el gobierno obliga a sus ciudadanos a usarlo para cancelar impuestos y deudas, y esta demanda creada por ley hace que el dólar sea valuable, pues nos permitirá comprar servicios y bienes y pagar impuestos en la economía más grande del mundo. Pero también está respaldado en deuda. Y yo creo que a veces no se entiende mucho esto. Piensan que la deuda no es un respaldo. Bueno, la deuda sí es un respaldo. ¿Por qué? Porque cuando una persona va a un banco y pide un préstamo, hace una promesa de futura productividad. Esa deuda está representando esta promesa de futura productividad que tiene valor. Entonces, en eso también se respalda el dólar. Obviamente esa deuda después puede ser pagada o no, pero fundamentalmente está respaldado por la creencia que tenemos en la estabilidad del dólar y que Estados Unidos tendrá una política monetaria responsable y no va a emitir más dinero del que su economía real respalde o su demanda, porque obviamente esto causaría inflación y por ende depreciación de la moneda.
Por eso se lo conoce como dinero fiduciario, del latín fidure, que significa confiar, o sea que esta moneda está respaldada por la reputación de quien la emite y confiamos en su palabra. Por eso dice, in God we trust. Pero ¿quién garantiza que esto será así? Si miramos la historia, nos sobran razones para desconfiar, sobre todo a los argentinos, porque lo cierto es que al final del día no es Dios en quien confiamos, sino en personas. Personas que nos prometen que no van a imprimir más dinero del debido y en personas que nos prometen que pagarán sus deudas. Lamentablemente, históricamente, el promedio de una moneda es de 27 años. Y de hecho Satoshi nos diría, el problema de raíz con las monedas convencionales es toda la confianza que requiere para que funcione. Se debe confiar en el Banco Central, que no deprecie la moneda, pero la historia de las monedas fiduciarias está llena de estos abusos de confianza. Pero bueno, ¿cuál es el respaldo entonces del oro? Y el primero es su narrativa, la creencia de que el oro es históricamente considerado valioso por el resto. De hecho, mi sobrino de 6 años sabe que el oro es valioso, él quiere salir a excavar y encontrar oro, pero no sabe por qué el oro es valioso. Y esto habla de esa narrativa tan fuerte de miles de años. Pero esta narrativa tiene sentido. ¿Por qué? Porque el oro tiene propiedades químicas muy especiales que lo hacen buen dinero. Es fácilmente reconocible, es difícil de imitar, se puede dividir, es duradero, tiene utilidad y es escaso. Es por esto que hasta el momento el oro ha sido el método por elección de la humanidad para resguardar valor debido a estas propiedades termodinámicas. De hecho, es tan difícil hacer oro que simplemente necesitamos una nucleosíntesis en una supernova para crearlo, lo cual requiere muchísima energía y muchísimo trabajo. Hasta la aparición de Bitcoin en enero del 2009, que ha logrado imitar estas características que tiene el oro. Es fácilmente reconocible, debido a que ninguna billetera de Bitcoin aceptaría otra moneda que no fuese Bitcoin. Es imposible de imitar, debido a que es imposible crear una copia falsa de un Bitcoin. Se puede dividir en 100 millones, conocidos como satoshis. Es escaso. De hecho, no solo es escaso, es limitado, ya que solo se crearán 21 millones de bitcoins en la historia. Y sí, también requiere mucha energía y mucho trabajo para ser creado. Pero bueno, ¿en qué está respaldado todo esto? Esto está respaldado, a diferencia del dinero fiduciario, que el dinero fiduciario está respaldado en una promesa. La promesa de Bitcoin está hecha en código. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto que estamos hablando, esa promesa la podemos encontrar adentro del código de Bitcoin. Por eso la comunidad cripto dice, confiamos en cripto, porque ese código es open source y cualquier persona puede ir a abrirlo y ver cómo está hecho. Ese código regula las principales características del Bitcoin, por ejemplo, cómo y cuándo será su emisión, y las reglas diseñadas para incentivar la minería y seguridad del sistema. Al ser open source este código, y se puede abrir, se puede copiar, y de hecho se puede crear otras criptomonedas. En este momento ya existen más de 8.500 criptomonedas, y estas reglas que están respaldadas en el Bitcoin no pueden ser cambiadas ni siquiera por Satoshi Nakamoto. Entonces, no es necesario confiar en un presidente de un banco central que nos promete que no va a imprimir más dinero del necesario, ya que vemos la promesa hecha código. Por eso el sistema es trustless. No necesitamos confiar en nadie para que el sistema de Bitcoin funcione. Esto es lo que dice la narrativa del Bitcoin. Pero bueno, lo cierto es que todo sistema necesita de confianza en algún punto. Y no es la excepción con Bitcoin. Pero lo que ha hecho el Bitcoin es descentralizar la confianza, lo cual nos lleva al próximo punto. 3. Descentralización, la distribución de consenso. Y acá lo tenemos a Max Kaiser, alguien que bueno, empuja mucho al mundo del Bitcoin. ¿Y qué nos dice? Nos dice, Bitcoin es una forma de dinero descentralizada, de igual a igual, tan duradera como la propia Internet. Recuerda, Internet se creó como una red global a prueba de fallas, sin ningún punto único de falla. Si una parte baja, los datos tomarán otra ruta y no se pierde nada.
La descentralización es uno de los principales aspectos del Bitcoin, porque entre otras cosas implica que si uno quisiera pagar el Bitcoin, no hay un lugar donde hacerlo, no hay un centro, no hay un punto único de falla. Y esto obviamente es muy poderoso. De hecho, la red descentralizada por excelencia es Internet, y acá podemos ver un mapa de la primera Internet, que era ARPANET, en donde la idea ¿cuál era? Era crear una red descentralizada en caso de que si había un ataque atómico, perdón, un ataque nuclear, y atacaba un centro de información, ese centro no apagara toda la red, porque estaba descentralizada esta red. De hecho, si recordamos a Napster, en comienzos del 2000, Napster, este programita para bajar música, en donde yo me metía y podía bajar distinta música. Pero ¿qué pasó con Napster? Napster falló porque era centralizado. Tenía todas las canciones en un mismo servidor, en donde los usuarios accedían a bajar las canciones del servidor. Cerrando ese servidor, cerramos Napster. Distinto de BitTorrent, que llegó luego, donde en vez de tener todas las canciones en un servidor, lo que hizo fue descentralizar la distribución de los archivos, haciendo que los usuarios se conectaran uno a uno y haciendo que la red sea imposible de parar. ¿Por qué? Porque para parar la red había que parar cada uno de los usuarios, algo que la industria de la música intentó en Estados Unidos, pero no logró hacerlo, porque era imposible parar a todos los usuarios. Y de hecho es por eso que hoy sigue existiendo BitTorrent y no existe Napster. Pasa lo mismo con el Bitcoin. Al ser un protocolo que corre en cada nodo de la red, no tiene punto de falla, no hay de dónde apagar Bitcoin. Entonces, si algún gobierno dijese, bueno, vamos a apagar Bitcoin, es casi prácticamente imposible hacerlo, es como apagar Internet. Acá podemos ver un poco, ¿no?, las dos gráficas de una red centralizada y una red descentralizada. Entonces, la descentralización es básicamente que la organización de la red no está centralizada. Y esto tiene dos implicaciones muy importantes. La primera, como decíamos, es que no tiene punto de falla. Pero la segunda es que las decisiones no se toman de manera centralizada. Por ejemplo, los gobiernos son redes centralizadas porque toda la información fluye para arriba y las decisiones fluyen hacia abajo. En cambio, el Bitcoin es descentralizado, debido a que ninguna persona, empresa u organización está a cargo de estas decisiones, sino que el consenso para tomar las decisiones dentro de la red de Bitcoin está distribuida entre los participantes. Pero bueno, esto nos hace preguntarnos cómo podemos llegar a un consenso cuando los participantes están distribuidos e incluso no confían entre ellos. O sea, ¿cómo pueden saber los distintos nodos de la red de Bitcoin cuando una transacción es real o no? Y esto era un problema abierto en ciencias de la computación y se conoce como el problema de los generales bizantinos. Y básicamente es así. Imaginemos que hay varios generales dispuestos a atacar un castillo, pero para que este ataque sea exitoso, todos deben atacar al mismo tiempo. El problema surge cuando estos generales deben comunicarse entre ellos y consensuar si atacar en cierto momento o no, ya que estos mensajes van por canales abiertos, pueden ser interceptados, alterados, cambiados. Entonces, es muy difícil confiar en este mensaje. Este problema no tenía solución hasta que Satoshi Nakamoto encuentra una manera de hacerlo gracias a matemática avanzada, para que estos mensajes puedan llegar a estos generales y ser enviados por canales abiertos sin temor a ser falsificados, alterados o interceptados. Y de esta manera cada transacción de Bitcoin puede ser confirmada independientemente por quien la recibe. No depende de nada más que la info que viene en la transacción para verificar. Esto obviamente es mucho más profundo, pero bueno, lo estamos simplificando. Esto nos da lo que se conoce como la descentralización de la confianza, que es una novedad. ¿Qué significa? Y bueno, básicamente que eliminamos la necesidad de intermediarios que medien la confianza. Y esto tiene profundas implicaciones para la sociedad, porque tiene el potencial de disrumpir todas las industrias que median partes, las monedas, los bancos, los juzgados,
los mercados financieros, los escribanos, los sistemas de votación. Entonces vuelve al Bitcoin muy robusto y valioso, ya que la descentralización nos trae tres aspectos esenciales. Nadie está a cargo, no hay de dónde apagar Bitcoin y hemos descentralizado la confianza. Lo cual nos abre la posibilidad de crear dApps, que dApps básicamente son aplicaciones descentralizadas. Por ejemplo, un Uber sin Uber o un Facebook sin Facebook. ¿Qué significa esto? Y que podemos crear una aplicación como Uber que conecte directamente al chofer con el pasajero, sin la necesidad de un tercero, en este caso Uber. Otra posibilidad es la de contratos inteligentes, que bueno, básicamente esa dApp es una especie de contrato inteligente, pero ¿qué es un contrato inteligente? Bueno, básicamente es un acuerdo entre dos o más partes que se ejecuta de manera automática sin la intervención de terceros, ya sean mediadores, abogados o jueces. Es un programa que simula un contrato tradicional en donde cierto evento, hagamos por ejemplo, para dar de ejemplo, una apuesta de alguien, ¿no? Apostamos que Argentina va a ganar el Mundial, y con el diario del lunes vemos que Argentina efectivamente gana el Mundial. Bueno, este evento triggerea el contrato inteligente y lo ejecuta para cumplir cierta función. Por ejemplo, depositarle la plata que estaba depositada en ese contrato inteligente a quien apostó que Argentina iba a ganar. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que omitimos la necesidad de un tercero que deba enforzar este contrato. Lo cual nos lleva al próximo punto de qué es lo que le da valor a Bitcoin, y es la plataforma. A ver, Bitcoin no es una empresa, no es un producto, no es un servicio, no es un stock, no es un bond, no es un asset o incluso simplemente una moneda, es una plataforma. Y esto hace que muchos pronosticadores no entiendan su valor intrínseco porque buscan un producto o un servicio para evaluar, cuando el valor de una plataforma está en el potencial de crear servicios sin tener que pedirle permiso a nadie. Como nos diría Andreas Antonopoulos, alguien muy importante en el mundo cripto, dice: Bitcoin no es dinero para Internet, es la Internet del dinero. Y la moneda es solo la primera aplicación, como lo fue el email de Internet. Pero bueno, ¿qué es una plataforma? Y una plataforma básicamente es un grupo de tecnologías que en conjunto nos permite crear productos y servicios novedosos sin tener que pedirle permiso a nadie. El mejor ejemplo de esto es Internet, creada por el gran Vint Cerf con su protocolo TCP/IP, en donde es una plataforma que nos permite crear emprendimientos como Google desde un dormitorio sin tener que pedirle permiso a nadie. Y uno se puede preguntar, ¿cuánto valor le agrega un Google a Internet? ¿Cuánto valor le agrega un Amazon a Internet? ¿Cuánto valor le agrega un Facebook? Ninguno de los cuales estuvo envisionado por Cerf. Entonces, el valor de una plataforma está en el potencial de crear emprendimientos que a la vez le darán mayor valor. Y así como un startup exitoso le da mayor valor a Internet, también le darán mayor valor al Bitcoin las apps que se creen sobre su blockchain. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de esto que, si bien no son puntualmente de Bitcoin, y de hecho algunos reclaman esta promesa de Bitcoin como plataforma que ha demorado en dar dividendos, por así decir, vamos a ver ejemplos puntuales de Ethereum, que es otra blockchain que estuvo especialmente creada para suplir estas falencias de Bitcoin. Pero esto no quiere decir que Bitcoin no pueda hacerlo, solo que se está demorando más en desarrollar y es mucho más fácil hacerlo en Ethereum. Y nos muestra el potencial que tienen las plataformas. El primero son los famosos ICOs, estos ICOs que salieron en 2017 y que básicamente son ofertas iniciales de monedas. Son una especie de IPOs, que IPOs son las ofertas iniciales de stocks, o sea, cuando una empresa va a salir al mercado, hace una oferta inicial de stocks para que el mercado vaya y les compre. Bueno, esto es algo similar, en donde monedas nuevas hacían estos ICOs y vendían estas monedas
antes de sacarlas al mercado. Pero no solo sirve para hacerlo con monedas. Hay un caso muy interesante de una bodega de Mendoza llamada Costa Flores, que hizo su ICO hace un par de años, en donde básicamente, ¿qué hizo? Creó tokens, en donde un token, imaginen una especie de monedita, ahí la podemos ver, corriendo sobre el blockchain de Ethereum, y estas moneditas lo que representaban era un vino. Entonces, cuando lanzan este ICO, yo compro estos tokens y ese vino, mientras está estacionado 3 años, ellos venden estos tokens, pueden hacerse del dinero en el momento y no tienen que esperar hasta que el vino esté listo. Y no solo eso, yo tengo el token y ese token lo puedo guardar o lo puedo vender. Ellos dicen que a ellos les gusta saber cuál es el valor real de su vino y que el precio del token en esos 3 años va a fluctuar descubriendo el valor real del vino. Ahora, cuando se cumplen los 3 años y yo quiero ir a comprar ese vino, la única forma de hacerlo es a través del token. Es un ejemplo muy interesante. Otro que está muy de moda ahora son las stablecoins, que son monedas estables como el DAI o el Tether. Y estas monedas vienen a solucionar un problema fundamental que tiene Bitcoin, que es la estabilidad de su precio. De hecho, es una de sus grandes críticas, la volatilidad que tiene. ¿Y cuál es el problema de esto? Y que bueno, si nosotros queremos designar valor de las cosas en Bitcoin, es muy difícil. ¿Por qué? Porque un día tiene un precio, Carlos lo decía al comienzo de la charla, en diciembre estaba 18.000, hoy está en 57.000, entonces es muy difícil usar el Bitcoin como unidad de valor. Al no ser estable, se complica, incluso como medio de cambio también. Y es ahí donde vienen a jugar estas monedas estables que básicamente están atadas al dólar. Es una especie de convertibilidad, como hicimos nosotros, en donde ese token representa un dólar físico. Libra, este proyecto de Facebook y otras corporaciones, era justamente esto, o es esto. Ese Libra ya no existe, hoy se llama Diem. Obviamente no les gustó mucho a los gobiernos esta idea de crear un stablecoin con alguien tan poderoso como Facebook, con WhatsApp, en donde podía implementar este medio de cambio a través de sus plataformas, y ha tenido muchos problemas en llevarla al mercado. Pero bueno, sigue en marcha, se han bajado muchas de las corporaciones que vimos recién, de todas esas que están ahí, gran parte se ha bajado y le cambiaron el nombre a Diem. Se espera que tal vez este año veamos la salida al mercado de esta stablecoin. Otro proyecto muy interesante se llama BAT, que básicamente es Basic Attention Token, que ¿qué quiere hacer? Quiere pagarnos por nuestra atención. ¿Cómo? Usando un navegador que se llama Brave, que está hecho sobre Chromium, lo mismo que Chrome. Y lo que hace este navegador es trata de cuantificar nuestra atención y nos paga con BATS, que es la moneda, cuando estamos prestándole atención a algo. Y la idea es que después que nos pagan a nosotros por nuestra atención, nosotros podamos pagar o tipear, darles tips, darles propina al contenido que nos gusta en Internet. Y esto es muy interesante porque lo que habla el mundo cripto es justamente crear economías en donde no se podían crear economías. Se ha escuchado mucho esta idea de que en Facebook no somos los clientes, sino que somos el producto. ¿Por qué? Pues bueno, justamente porque están vendiendo nuestra atención. Antes no teníamos forma de monetizar nuestra atención. Y esto es justamente lo que está intentando hacer BAT con este proyecto. Así que es muy interesante y si les gustaría explorarlo, bajen Brave, que además es un poquito más seguro que Chrome. Y para ir cerrando esta partecita, una de las partes más interesantes de la plataforma es DeFi, que es una de las buzzwords o de las palabras de moda del año pasado y de las innovaciones más interesantes del mundo cripto, que básicamente son finanzas descentralizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener protocolos que puedan prestar servicios financieros sin que haya intermediarios. Y les voy a mostrar un ejemplo que me gusta mucho, que se llama Oasis. Este Oasis está hecho por MakerDAO, que es muy conocido en el mundo cripto. Y básicamente uno puede pedir prestado dinero o
prestar dinero. En este oasis puntualmente yo pido prestado dinero. ¿Cómo? Tengo que poner un criptoactivo como colateral y cuando, por ejemplo, Bitcoin, yo pongo Bitcoin en un contrato inteligente y con ese Bitcoin como colateral yo puedo crear DAIs. La ventaja de esto es que no hay KYC, no o sea, KYC no nos piden nuestra información, no hay que firmar nada, no hay que hablar con nadie, no es un banco. Y no solo eso, sino que el interés es realmente bajísimo. O sea, no existe en el mercado financiero tradicional un rendimiento o un interés como los que se encuentran en DeFi. Y no solo eso, sino que estos contratos no tienen un tiempo límite. Mientras yo mantenga abierto ese contrato y no me ejecuten, esto es un poquito más complicado, pero bueno, no me liquiden ese colateral, yo puedo mantenerlo abierto por tiempo indefinido. Todo esto está abriendo la puerta a innovación financiera, sin tener que pedirle permiso a los grandes bancos ni a los gobiernos. Y solo el Bitcoin tiene el potencial de bancarizar a los desbancarizados del mundo, que son más de 2.000 millones de personas, el 55% de los adultos, simplemente con bajar una aplicación. Y de hecho hay razones para ser optimistas. Si uno ve las estadísticas, podemos ver que las personas más jóvenes en los países más pobres están aprovechando estos servicios digitales. Y si estos jóvenes van a crecer con el Bitcoin como nosotros crecimos con el email e Internet, y creemos, ¿no?, que Internet tiene valor por darnos el email, ¿cuánto valor tendrá una red que nos da el email del valor como Bitcoin? Y bueno, si les parece ahora, porque ya hemos cumplido casi una horita, podemos hacer un recreo de 5 minutos para que bueno, vayan al baño, se paren un ratito y no aburrirlos tantos. Les doy 5 minutos y si quieren volvemos, pueden hacer alguna preguntita ahí. Si hay alguna pertinente, la respondo antes de que sigamos la segunda parte. Ahí seguimos. Bueno, vamos retomando. Ahí hay una pregunta muy interesante de Santiago.
Y hay otra también de Román. Vamos a arrancar con esa. Me surgió una duda, no sé si están viendo todos el chat, pero básicamente es cómo podemos estar seguros de que el conductor es confiable, ¿no? Al quitar el mediador que es Uber de este proceso. Y me parece que es muy buena pregunta. Y de hecho, no solo es un problema que tendrían las dApps, sino es un problema actual que tiene Uber. ¿Por qué? Porque es difícil saber que un conductor no va a ser un psicópata, y en esto se basan los sistemas de ratings y de confianza, donde ese conductor va ganando puntaje o rating y se va volviendo cada vez más confiable. Obviamente que Uber tiene un proceso de filtrado para evitar, obviamente, estas cosas. Y en ese caso, sí, es cierto, por ahí en la seguridad de un Uber sería mucho más confiable, e incluso tendríamos a alguien a quien demandar, porque uno de los problemas de estos protocolos es que si fallan no hay con quién quejarse. Si yo pongo, por ejemplo, lo que contaba recién, pongo como colateral Bitcoin para pedir prestado DAI y hackean ese protocolo, yo no tengo con quién quejarme. Entonces, sí, a ver, esto es interesante, pero trae promesas como amenazas. Bien, si les parece, seguimos y esas preguntitas que quedan las tomamos al final. Bueno, estábamos hablando de que Bitcoin es una red de valor y esto nos lleva al quinto punto. Red. Su valor es n al cuadrado. Bitcoin es una red de valor y como tal está sujeta a lo que se conoce como network effects, o sea, efectos de red. Y hay dos leyes muy interesantes que nos ayudan a entender su valor, y son la ley de Metcalfe y la ley de Reed. Pero antes veamos el mejor ejemplo de red. Y el mejor ejemplo es la red telefónica, en donde su valor aumenta a medida que se van sumando usuarios, debido a que mayor gente se puede intercomunicar. Un teléfono sin tener a nadie a quien llamar no tiene valor. Y esto es lo que se conoce como esta ley de Metcalfe. Y lo tenemos a Eric Ries, que nos dice: el valor de una red en su conjunto es proporcional al cuadrado del número de participantes. En otras palabras, cuantas más personas hay en la red, más valiosa es la red. Y acá podemos ver un poquito el gráfico. Entonces, básicamente dice que el valor de una red está en su número de usuarios al cuadrado. Cada usuario le da más valor a la red. Hay otra que es muy interesante, se llama ley de Reed, y que plantea que el valor del crecimiento de una red es exponencial. Y esto vuelve a ser, ¿no?, un típico efecto network, efecto de red, en donde cada usuario que se suma a la red no agrega valor lineal. O sea, 1, 2, 3, 4, cuando voy agregando el cuarto usuario no agrega 4 de valor, sino que crece en términos exponenciales: 2, 4, 8, 16, 32. Y si vemos, lo mismo ocurre con Bitcoin. La red se va haciendo cada vez más valiosa a medida que se unen usuarios. Y algunos observadores han señalado que el incremento del precio del Bitcoin ha seguido estas leyes. Y si bien hay distintas opiniones, lo que está muy claro es que el valor de la red de Bitcoin no crece linealmente. Ahora, imaginemos qué valor tendría Bitcoin si continúa su camino a ser el medio de pago aceptado mundialmente. Hoy no existe un medio de cambio aceptado mundialmente por todos, y Bitcoin potencialmente puede ser simplemente con bajar una aplicación, ya que no discrimina edad, no discrimina nacionalidad, no discrimina estado financiero y ni siquiera le importa si somos humanos. Y esto es muy importante hacia dónde vamos. Vamos a una economía de máquinas en donde gran parte de la economía va a pasar por algoritmos, o sea, máquinas que se van a comunicar entre sí. ¿Y qué moneda van a usar? ¿Una analógica como el dólar o una digital y nativa como el Bitcoin? Y esto nos lleva a el sexto valor, que es algo que poca gente lo esperaba, o casi ninguno lo esperaba, y se llama inmutabilidad. Y ninguno de los otros medios de cambio lo tiene. Y lo volvemos a tener a Andreas Antonopoulos,
y nos dice, Bitcoin no es simplemente un sistema de contabilidad, es el primer artefacto digital que proporciona una historia eterna, que proporciona una verdadera inmutabilidad digital. No hay otro sistema que proporcione inmutabilidad digital a ese nivel. La inmutabilidad es uno de los valores más novedosos que introduce Bitcoin. Básicamente significa que una vez que un bloque se agrega al blockchain, este no puede ser cambiado. O sea, este registro quedará grabado de manera inmutable en la cadena de bloques. Y esto parece no ser muy importante. Incluso algunos han criticado esto debido a que cuando se hace una transacción de Bitcoin, esta es irreversible. ¿Qué quiere decir? Que no la puedo rehacer. Hagamos de cuenta que envío una transacción a la dirección equivocada, no se puede deshacer. Y esto ha hecho que muchos digan, esto es un error, y como dicen los programadores, it's not a bug, it's a feature. O sea, no es un error, es una función de Bitcoin y del blockchain. Esta inmutabilidad tiene implicaciones muy profundas, ya que nos da la posibilidad de tener un registro de valor mundial accesible por todo el mundo que no se puede alterar. Y no solo se da con las transacciones económicas, sino con cualquier objeto de valor que podamos representar digitalmente. Por ejemplo, la identidad, un copyright, un stock, un voto, etc. Es un registro de valor inmutable. Y esta inmutabilidad resuelve uno de los problemas fundamentales que siempre tuvieron las monedas digitales, el problema de doble gastado. Que como dijimos al principio, ¿cómo es posible que una moneda digital, siendo ceros y unos, no pueda ser copiada y gastada a la vez? Así como un MP3 lo puedo copiar infinitas veces. Y este problema nunca había sido resuelto hasta que Satoshi inventa esta inmutabilidad, que evita que un Bitcoin pueda ser gastado dos veces. Y esta inmutabilidad se debe gracias a los mineros de Bitcoin. ¿Qué son los mineros? Bueno, básicamente son quienes cumplen la función de verificar las transacciones y agregarlas al blockchain. Y como recompensa se crean nuevos Bitcoins cada 10 minutos. Básicamente son personas usando mucho recurso computacional y energía para correr un proceso que se llama Proof of Work. Se llama prueba de trabajo. Y esto es el algoritmo de consenso que corren los mineros para agregar las transacciones a los bloques del blockchain. Estos mineros usan lo que se conoce como ASIC, que básicamente son computadoras especializadas en una función. Un ejemplo de ASIC es una calculadora, que es espectacular para hacer aritmética, pero si yo quiero ver un video en YouTube, de YouTube en la calculadora, es imposible. Bueno, pasa lo mismo con estas computadoras para minar. Son computadoras especializadas que hacen una sola cosa, y es minar bitcoins. Si yo quiero usar esa computadora para ver un video de YouTube, no voy a poder hacerlo. Y no solo corren este algoritmo, sino que usan grandes cantidades de energía. Acá podemos ver más o menos cómo es el esquema de esto. Y este algoritmo básicamente lo que hace es presentarles un problema matemático a la red de mineros para que estos resuelvan en 10 minutos. Y para resolver este problema matemático se debe invertir mucha capacidad en computación y mucha energía. ¿Para qué? Para que quede grabado criptográficamente en el bloque. Por ejemplo, si yo veo uno de los bloques del blockchain, puedo saber exactamente cuánta energía se utilizó para minarlo. Y quien logre resolver este problema matemático dentro de esos 10 minutos, no solo certifica el bloque con las transacciones que se agregan al blockchain, sino que al hacerlo recibe como premio nuevos bitcoins emitidos, que en este momento son 6 cada 10 minutos. Y este proceso no solo hace esto, sino que garantiza, usando grandes cantidades de energía y computación, que sea muy difícil hackear la red. Le da seguridad a la red. Ya que para hackear yo esa red, para cambiar, por ejemplo, un bloque, el último bloque que ha sido emitido en la red, yo debo consumir la misma cantidad de energía. Y no solo eso, tengo que consumir
la misma cantidad de energía, no solo del último bloque, sino del bloque anterior y del bloque anterior y del bloque anterior, lo cual hace que sea prácticamente imposible. Si uno tuviese esa capacidad de computación, le conviene más unirse a la red de Bitcoin para minar Bitcoins que tratar de jugar en contra. Pero esta inmutabilidad tiene su costo, lo que nos lleva al séptimo punto. Su valor es lo que cuesta. Y vamos a ver a Carlos Marx. Ya hemos visto muchos economistas liberales. ¿Y qué nos dice Carlos Marx? Nos dice, el valor de una mercancía es directamente proporcional al tiempo de trabajo empleado en su producción. Por mucho tiempo los economistas creyeron en la teoría del valor según el costo de producción. O sea, que el valor de algo era su costo. O sea, cuánto trabajo y materiales fue necesario para crear el bien. Pero pronto se dieron cuenta los economistas que el valor también está en la demanda del bien, o sea, en la necesidad subjetiva que tenemos, además de la utilidad marginal que nos brindan las cosas. Y esto se llama la teoría subjetiva del valor. Pero es interesante analizar el costo. ¿Por qué? Porque nos da justamente el punto de equilibrio que tiene la red de Bitcoin. Y en este caso, si empezamos y analizamos la historia, justamente empieza, o sea, valorando el Bitcoin con la cantidad de energía que usaba en ese momento. La primera transacción de Bitcoin fue por 0,1 centavo de dólar, o sea, un Bitcoin por 1 centavo de dólar, que se creía era la cantidad de energía que usaba en ese momento. Hoy, obviamente, usa más. Y de hecho, hoy la red de Bitcoin usa casi 121 terawatts de energía por año. Hace poco, no sé si lo vieron, salió una noticia en donde hablaban que la red de Bitcoin consume más energía que nuestro país. Entonces, a ver, sí, la red de Bitcoin consume mucha energía, pero hay gente que cree que esta energía se usa para crear Bitcoins. Y en realidad no es para crear Bitcoins. La energía se usa para asegurar la red. Y esto se conoce como el hashing power que tiene la red. Mientras más energía se use, más difícil se vuelve hackear la red. Pero claramente el uso de energía es un problema que la primera persona en recibir una transacción de Bitcoin, que es Hal Finney, alguien muy conocido en el mundo cripto, lamentablemente esta persona está muerta. A ver, no está muerta, está conservado en criopreservación, se congeló a sí mismo porque sufría ELA, y muchos creen que es Satoshi Nakamoto, pero lo que sabemos es que es la primera persona en recibir una transacción de Bitcoin y ayudó mucho en el desarrollo de Bitcoin en su primer momento. Ya en 2009, él estaba preocupado sobre la huella de carbón y de energía que iba a tener Bitcoin una vez que fuera implementado de manera global. Y yo creo que, bueno, no hay duda de que de que Bitcoin consume mucha energía, pero yo creo que hay 8 puntos a tener en cuenta para iniciar esta conversación. Y el primero es que todo utiliza mucha energía y todo tiene huella de carbón. La cuestión es preguntarnos para qué estamos usando esta energía. La segunda es que la energía es para asegurar la red. Bien, como decía recién, mientras más energía, más difícil es de hackear la red de Bitcoin. Y a ver, pensemos en una red de transmisión de valor en un mundo donde todo es hackeable. Tener una red de transmisión de valor que no puede ser hackeable es muy valioso. El tercero es que desconocemos el costo financiero y el costo energético del sistema financiero tradicional. No sabemos, por ejemplo, cuánto se gasta en crear, transportar, procesar y guardar el dinero actual. Y de hecho, una de las ventajas del Bitcoin es que pone este costo sobre la mesa y lo visibiliza justamente para que estemos hablando de esto. ¿Cuánto cuesta la red de Bitcoin? ¿Cuánto nos cuesta el sistema financiero tradicional? Pero en este sentido, Bitcoin tiene una ventaja porque es mucho más fácil cuantificar este costo. El cuarto punto es que la industria de la minería de Bitcoin va a tender a buscar energías renovables y baratas, algo que ya está pasando, pero también es cierto que gran parte del Bitcoin hoy se mina en China usando carbón, lo cual obviamente tiene una huella de carbón bastante alta, pero hay indicios de que la industria está tendiendo a buscar fuentes de energía limpia, no solo por el incentivo del ambiente, sino por el incentivo del costo.
El 5 es que realmente no tenemos forma de comparar, porque ninguno de los servicios financieros tradicional puede ofrecernos inmutabilidad. Y como dice Antonopoulos, tal vez el mundo solo pueda costear una blockchain inmutable. Obviamente este argumento, a ver, yo estoy enunciando los argumentos de los bitcoiners y la narrativa bitcoin. Hay que debatir después si esto tiene sentido o no. Si es que la inmutabilidad es algo beneficioso para el mundo o estamos quemando energía sin sentido. El sexto punto es que Bitcoin se puede monetizar en cualquier tipo de fuente de energía. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo llevar la red de Bitcoin a cualquier punto del planeta donde tenga energía limpia y barata. Por ejemplo, se sabe que muchos mineros se van a los polos, hay minería en Alaska, hay minería en la Patagonia de Argentina, en los lugares más fríos del planeta. ¿Por qué? Porque el frío es una manera de ahorrar en energía, porque estas computadoras calientan muchísimo y hace falta refrigerarlas. Entonces, en vez de gastar energía en refrigerarlas, nos vamos a lugares muy fríos y ahorramos ese costo en energía. Pero de la misma manera, uno podría ir, por ejemplo, a una cascada de agua que esté alejada de la civilización y conectar estos mineros a la red de Bitcoin. Entonces muchos creen que la red de Bitcoin con esta movilidad, o sea, es muy fácil mover estos mineros, conectarlos a cualquier red o a cualquier flujo de energía limpia y barata, va a hacer que tendamos a ir a buscar energía limpia y barata a estos rincones del planeta. Es debatible este punto. El séptimo punto, y también controversial, es que Bitcoin es una moneda deflacionaria. Al contrario de una moneda inflacionaria, termina siendo que releguemos el consumo. Cambia lo que los economistas llaman nuestro tiempo de preferencia. ¿Qué quiere decir esto? Y esto le pasa a muchos bitcoiners, que en vez de consumir cosas de manera innecesaria, con este consumismo, antes de gastarlo, piensan dos veces si gastar este dinero. De hecho, hay una página muy interesante, se llama Bitcoin or Shit, en donde uno puede ver, por ejemplo, cuánto Bitcoin tendría hoy si no hubiese gastado en cosas innecesarias en el pasado. Por ejemplo, en unos auriculares o en cierto libro o en cierta película o en cierto dron. Y eso nos muestra, ¿no?, cómo esta moneda deflacionaria tiende a crecer en el tiempo y eso hace que el bitcoiner diga, no, bueno, no voy a gastar la plata en cosas innecesarias. Y esto obviamente termina teniendo un efecto colateral, que es el evitar generar este consumo desmedido, que a veces muchos creen que lo hacen las monedas inflacionarias. Y el octavo punto y final es que el algoritmo que tiene Bitcoin no es el único. De hecho, Ethereum está cambiando su algoritmo de consenso, este Proof of Work, a Proof of Stake, que básicamente significa que en vez de poner mucha computación y mucha energía para asegurar la red, lo que hacemos es poner Ethereum. O sea, ponemos la moneda en vez de poner computación y energía, y cuando ponemos esa moneda me garantiza que esa persona genera esta prueba de trabajo. O sea, esa persona puede participar de la red porque efectivamente ha cumplido el requisito de tener energía y tener trabajo. Justamente están cambiando este algoritmo por una preocupación ambiental de que Bitcoin consume demasiada energía y se están explorando otros algoritmos que consuman menos energía. Ahora, hay que ver si al final del día funciona este proof of stake, prueba de stake, o sea, stake es probar que tengo Ethereum, si funciona tan bien como el proof of work. Yo lamentablemente sospecho que al final del día siempre vamos a valorar la energía y la computación, pero me parece que es uno de los grandes problemas que tiene Bitcoin a solucionar. Lo que nos lleva al octavo punto de qué es lo que le da valor al Bitcoin, y es la escasez digital. Y esto es una propiedad nueva que ha desarrollado Bitcoin. Pero antes nos preguntemos, ¿por qué el agua cuesta menos que los diamantes? Siendo que el agua es más necesaria que los diamantes. Esta es la famosa paradoja del valor. Y la respuesta es porque los diamantes son escasos y el agua es relativamente abundante. Además de la utilidad marginal que tiene el agua,
que es a medida que yo voy tomando agua, mi utilidad marginal va decreciendo. En el primer vaso, bueno, sí, estoy sediento, vale un montón. El segundo vaso no tanto. El tercero, y bueno, ya no quiero más agua. Entonces ese tercer vaso baja de valor subjetivo para mí. Mientras que los diamantes no pasa. Entonces la escasidad de un bien aumenta su valor. ¿Qué nos diría Eric Schmidt, el ex CEO de Google? Bitcoin es un logro asombroso de la criptografía y la habilidad de crear algo que no es duplicable en el mundo digital tiene un enorme valor. Y esto es justamente lo que ha logrado Bitcoin, porque está programado para crear exactamente 21 millones de Bitcoin. Ni uno más, ni uno menos. Y esto no se puede alterar ni siquiera por Satoshi Nakamoto. Vuelve a aparecer hoy Satoshi Nakamoto y dice, no, en realidad tenían que ser 42 millones. Bueno, no lo podría cambiar. Y ya se han minado más de 17 millones, que diría que son 18, está un poquito viejo ese número, pero se cree que se van a terminar perdiendo unos 4 millones de bitcoins al final del día. ¿Por qué? Porque se terminan perdiendo. A ver, sabemos que, por ejemplo, Satoshi Nakamoto al comienzo de la historia minó 1 millón de bitcoins y en esta última década no ha tocado ni siquiera un bitcoin. Están todos ahí guardados. Se sabe que muchas personas perdieron la computadora donde tenían las claves del bitcoin, perdieron el acceso y todos estos bitcoins, una vez que se pierden, nadie los puede recuperar. Se va a terminar de minar el último bitcoin en el año 2140. Y esto es lo que hace que el Bitcoin sea una moneda deflacionaria, en donde se cree que su valor va a tender a crecer debido a la escasez. Al contrario de una moneda inflacionaria, en donde la emisión constante e indefinida hace que su valor disminuya. Bitcoin encontró la manera de crear digitalmente escasidad artificial inmutable. Y esto le da muchísimo valor. Entonces nos queda evaluar, por último, ¿cómo se compara Bitcoin con el resto de las monedas? Pero antes les quiero mostrar este gráfico de cómo va a tender a crecer Bitcoin. Ahí pueden ver la emisión de Bitcoin y cómo se cree que va a estar relacionado a su deflación o al precio. De hecho, hay modelos muy interesantes de predicción de precio que justamente lo que intentan hacer es predecir el precio del Bitcoin en torno a su escasidad o a su escasez. El noveno punto es el dinero digital. Bueno, famoso dinero digital. Es importante entender que Bitcoin no solo es una moneda digital, sino que también es un sistema de pagos, como la red de Visa, es una especie de stock, como si fuera que invirtiéramos en la tecnología de Google, y es un sistema de resguardo de valor como si fuera un banco. Es todo esto y más. Pero bueno, creo que es importante que veamos cómo se compara con el resto de las monedas tradicionales y ver en qué frentes presenta mejoras y en cuáles desventajas. Pero antes, volvamos a los economistas liberales y lo tenemos al famoso premio Nobel Milton Friedman, que nos decía en el 99, haciendo un presagio, una cosa que aún falta, pero pronto será desarrollada, es dinero en efectivo electrónico. Un método donde al comprar en Internet se pueda transferir fondos de A B, sin que A conozca a B ni B a A. Muy interesante esta charla de Milton Friedman, que bueno, hace una predicción en video en ese año y después efectivamente se cumple. Vamos entonces a las funciones del dinero tradicionales. El dinero tiene tres funciones tradicionales: medio de cambio o pago, unidad de cuenta y depósito de valor. A ver, medio de cambio cuando lo utilizo para comprar algo, unidad de cuenta cuando yo uso el dinero para valorar algo, un producto o un servicio, y depósito de valor cuando yo lo uso para resguardar el valor de lo que he creado. Y cada una de estas funciones tiene sus propiedades. Vamos a empezar con medio de pago. La primera de medio de pago es que el dinero sea divisible. ¿Por qué? Porque necesito dividirlo justamente para poder cambiarlo. Si bien el dólar es divisible, cuando yo tengo un dólar no lo puedo romper y decir, bueno, acá tenés 50 centavos y acá están los otros. Entonces, a ver, si tiene esa característica, no la tiene tanto, mucho más el dinero digital, que el dólar hoy ya es dinero digital, la mayor cantidad de los dólares son digitales y no físicos,
Pero el Bitcoin supera esto, ¿por qué? Bueno, por lo que ya vimos, porque se puede dividir en 8 lugares decimales, lo cual ese 0,000001 sería un Satoshi, el centavo de Bitcoin se llama Satoshi en honor a Satoshi Nakamoto, y con esto obviamente no tendríamos más problemas de cambio. Entonces, en este sentido, el Bitcoin es superior al oro y superior al dinero tradicional. El segundo es fungibilidad. Básicamente, ¿qué significa? Significa es la propiedad de una moneda o un bien de que sus unidades sean intercambiables entre sí. Por ejemplo, que un dólar sea intercambiado por otro dólar sin perder valor. Hoy pasa, ¿no?, que unos quieren los dólares nuevos y no los viejos. Bueno, en el Bitcoin esto es aún mucho más cierto, ¿no?, de que un Bitcoin siempre será un Bitcoin. Un Bitcoin nunca se va a poner viejo, ni hoy ni en 50 años. Entonces, un Bitcoin siempre va a poder ser cambiado por otro Bitcoin. El tercero es aceptabilidad. ¿Y esto qué es? Bueno, que cuando yo voy con mi medio de cambio me lo acepten en lugares. Esto obviamente en el universo cripto de Bitcoin está cambiando a pasos agigantados porque cada vez más negocios aceptan Bitcoin como medio de cambio. Y no solo esto, sino que tradicionalmente uno podía, por ejemplo, existen, en Argentina no, están saliendo tarjetas de débito de criptomonedas en donde yo puedo fondear, o sea, puedo mandar mi criptomoneda a esa tarjeta de débito y esa tarjeta hace el servicio de cambiarlo a la moneda local, dólares, euros o en este caso pesos argentinos. Pero también existen maneras de saltear esto, por ejemplo, si uno tuviese Bitcoin, puede mandarlo a un servicio como Ripio y de Ripio convertirlo a pesos y de Ripio mandarlo a un mercado pago. Y yo en Mercado Pago puedo usarlo como débito usando la tarjeta de débito de ellos. Pero me parece que lo más importante de esto es que Bitcoin cada día es más aceptado. De hecho, Apple, salió una noticia hace poco que Apple va a empezar a aceptarlo como medio de cambio. Google con su Google Checkout dicen que también. Se habla de que Amazon en cualquier momento lo va a aceptar. Salió la noticia de Tesla diciendo, Elon Musk, diciendo que iban a aceptar Bitcoin como medio de pago de los Tesla. Y a ver, la verdad es que es muy simple aceptar Bitcoin como medio de cambio. Simplemente tengo que bajar una app y ya puedo aceptarlo. Entonces, en este sentido, cada día Bitcoin va adquiriendo más aceptabilidad. El cuarto es la privacidad. Y esto básicamente, ¿no?, ¿qué significa? Que cuando yo use ese medio de cambio, ¿cuán privado es? Y acá el rey en algún punto es el cash, es el efectivo. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una transacción en efectivo, no queda sentada en ningún lado y es bastante anónimo. Ni siquiera en el billete queda algo guardado de que dijo, tal persona gastó tanto en esto. No tanto, obviamente, en las tarjetas de crédito. Acá podemos ver un ejemplo que pasó en Chile, donde se filtraron los datos sensibles de las tarjetas de crédito. De hecho, cuando yo doy mi tarjeta de crédito para que alguien me cobre y esa persona se va con la tarjeta de crédito, se está llevando todos mis datos sensibles. Es muy fácil copiar esos datos sensibles y robar mi información para poder hacer después una compra por mí. Bitcoin en este sentido es semi privado. Se dice que no es anónimo, sino es seudónimo. ¿Por qué? Porque si bien en blockchain, si uno ve el blockchain, no se puede ver quiénes están haciendo las transacciones, sí se puede ver todas las transacciones. De hecho, han habido casos en el principio de la historia de Bitcoin, donde se usaban en Silk Road para hacer compras ilegales, que después organismos de justicia o policía trataban de traquear, siguiendo el blockchain, el flujo de ese dinero para dar con la persona que lo compró. ¿Esto es posible? Sí, es posible. Obviamente la comunidad cripto está trabajando, no solo se han creado monedas que son mucho más privadas como Monero, que solucionan este problema, sino que se quieren crear distintos mecanismos para que esto no pase y sea más anónimo el Bitcoin. Entonces, en este sentido, bueno, el dinero efectivo es el rey, los dineros digitales no tanto, el blockchain es seudónimo y las tarjetas de crédito salen perdiendo. Y de hecho, cuando yo hago un pago en la red de Bitcoin, yo presento mis credenciales, pero jamás presento mi información sensible, que es mi clave privada. Yo presento una llave pública que se llama
para firmar esa transacción. Entonces, es seguro, pero bueno, hay que ser cuidadoso con cómo se usa de atrás de escena ese flujo de dinero. Vamos avanzando. El quinto es seguridad. Y esta seguridad, bueno, un poco lo vimos con privacidad. ¿Qué tan seguro es usar el dinero? Y a ver, lo veíamos recién, las tarjetas nos obligan a darle toda nuestra información al vendedor, lo cual vulnera nuestra seguridad. No así con el Bitcoin, porque como les decía recién, cuando yo firmo la transacción, lo hago con una firma pública y nadie conoce mis llaves privadas. Lo que sí, uno tiene que cuidar estas llaves privadas, que básicamente es la clave para entrar al blockchain, como si fuera el Bitcoin. Y hay un dicho muy conocido en la comunidad cripto que es not your keys, not your coins, no tus llaves, no tus monedas. Si uno no tiene estas claves y por ejemplo yo dejo guardado el dinero en Ripio o en Buenbit o en todas estas casas de cambio, el Bitcoin no es mío, lo tienen ellos como si fueran un banco. Es necesario pasarlo de estas casas de cambio a una billetera virtual. Y fundamental guardar esas claves como si fuera el mismo Bitcoin. Y si bien esto lo veo mucho en el taller práctico, me parece importante aclararlo. Una vez que ustedes saquen esa billetera, nunca guarden esas claves en el celular, en un bloc de notas o en la computadora en algún lugar. ¿Por qué? Porque los hackers son muy buenos en robar esta información. Lo ideal es anotarlo en un medio analógico, en un papelito, y ese papelito tal vez guardarlo en una caja fuerte. Bien, vamos a seguir. El sexto punto es la portabilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, que el dinero tiene que ser transportable. Y esta es una función básica. Acá estamos viendo, por ejemplo, el bolívar. El bolívar ha perdido su función de medio de cambio. ¿Por qué? Porque si yo necesito mover demasiada cantidad de dinero para comprar algo muy chiquito, no es portable el dinero. Entonces pierde esta función. Pasa lo mismo con el oro. El oro tiene el problema de portabilidad. Si bien es muy buen resguardo de valor, si yo quiero mover el oro tiene un costo altísimo. Entonces pierde esta función de portabilidad. No así el dinero digital y sobre todo el Bitcoin, que el Bitcoin puede mandar millones o trillones de dólares como si uno mandara un mail a cualquier persona en el mundo. Entonces, en este sentido, el Bitcoin es superior al dinero tradicional y al oro. Bien, vamos a pasar a unidad de cuenta. Y la primera propiedad de la unidad de cuenta es la uniformidad. ¿Y esto qué significa? Y bueno, que cada uno de esas monedas, de ese dinero, sea igual. Y acá podemos ver cómo históricamente distintas monedas iban perdiendo la uniformidad. De hecho, se sabe históricamente que en Roma, tal vez cuando le ponían un poquito de plata a las monedas, la gente le iba sacando esos vestigitos de plata que tenían y las monedas iban perdiendo su uniformidad. Entonces tendían a perder valor. Algo que obviamente no pasa con el Bitcoin porque nunca pierde su uniformidad. Un Bitcoin siempre va a ser un Bitcoin y no así en el caso de un billete. El segundo es falsabilidad y esto significa la capacidad que tiene una moneda para no ser falsificada. Y lo cierto es que los billetes tienen muchísima tecnología. De hecho, el dólar tiene tanta tecnología para evitar la falsificación que a veces los usuarios ignoramos cuánta tecnología tienen para identificarlos y para evitar estas copias. Ahora, si bien los billetes no pueden ser fácilmente falsificados, el oro es casi imposible, el Bitcoin es imposible. A ver, digo el oro casi imposible porque hay casos donde a uno le venden un lingote de oro y en realidad estaba recubierto por oro y adentro tenía, por ejemplo, plomo. En cambio, el Bitcoin es imposible de ser falsificado. ¿Por qué? Porque una billetera de Bitcoin jamás aceptaría un Bitcoin falso. Entonces, con el Bitcoin solucionamos el problema de que sea falsificado. Lo que nos lleva a uno de los grandes problemas que tiene el Bitcoin en este momento, y es la estabilidad. Y de hecho, este problema es lo que hace que Bitcoin no pueda ser utilizado hoy como
unidad de valor. Y a ver, es una de las características más importantes del dinero, ya que sin un valor estable se hace difícil evaluar los bienes y servicios de una sociedad. Algo que entendemos, bueno, muy bien los argentinos, que gracias a la inflación terminamos valorando las cosas en dólares. Por ejemplo, si uno va a comprar un inmueble, no va a estar valuado en pesos, va a estar valuado en dólares. Y muy probablemente el medio de cambio sea dólares y no pesos. O tal vez sea pesos, pero la unidad de valor va a estar en dólares. ¿Por qué? Porque esa inflación evita que nosotros podamos valuar algo cuando ese peso pierde un valor en promedio 40% anualmente. Y bueno, con Bitcoin pasa algo parecido. Y de hecho acá vamos a ver un gráfico de la volatilidad que tiene, donde viene siendo muy volátil históricamente, pero se cree que esta volatilidad va a tender a minimizarse a medida que vaya creciendo el volumen de transacciones. Algo que se viene dando. Y bueno, muchos bitcoiners creen que en un futuro esa volatilidad va a ser muy inferior a lo que viene siendo y que en el tiempo va a ir adquiriendo esta función de unidad de valor. Pero bueno, lo cierto es que hoy no lo tiene y es una de las grandes críticas del Bitcoin y es una de las grandes críticas de negocios para aceptar el Bitcoin. ¿Cómo voy a aceptar el Bitcoin hoy si mañana su precio puede bajar, subir? Entonces se hace muy complicado. Vamos a pasar a la última parte de las funciones del dinero dentro del depósito de valor y una de las propiedades fundamentales es la escasez. ¿Qué significa esto? Bueno, como dice la palabra, que ese resguardo de valor sea escaso. Y acá podemos ver toda la cantidad de oro que se ha minado en la historia. Esto se cree. Son aproximadamente 200.000 toneladas de oro con un valor de casi 11 trillones de dólares. Y todo este oro que se ha minado, de hecho, si uno lo ve gráficamente, es inferior a lo que uno por ahí estimaría sin verlo, lo cual hace que el oro sea muy buen resguardo de valor. ¿Por qué? Porque es escaso. Y esta escasez, o sea, el oro se va aumentando, se cree en un 2% anual. Ahora, el Bitcoin no es escaso, el Bitcoin es limitado. ¿Qué quiere decir esto? Que no se van a crear más de 21 millones. No importa cuánta gente compre Bitcoin, cuántos mineros se sumen a la red, cuánta gente quiera comprar Bitcoin, su límite nunca va a cambiar. Siempre van a ser 21 millones. Lo cual es distinto con cualquier otro medio, incluso el oro. Si todos usáramos oro como medio de cambio y como la moneda del mundo, que un poco se usa, incentivaríamos a que más gente entre a la industria de minar oro, lo cual que haría que se mine mucho más oro del que se mina y por ende se incrementaría la cantidad de oro que se agrega al mercado anualmente y esto haría que su precio tienda a bajar un poquitito. Y obviamente los bitcoiners se adelantan un poquito más al futuro y dicen, ¿qué va a pasar en 5, 10, 15 años o 20 cuando la minería espacial logre agarrar asteroides y minar estos asteroides donde se cree hay más minerales que todos los que hemos minado en la historia de la humanidad? Si eso pasa en un futuro, y bueno, claramente los minerales preciosos van a bajar de valor. Vamos avanzando. El segundo es la durabilidad del dinero. Y esto básicamente quiere decir que si yo voy a resguardar mi valor en algo, quiero que esa moneda mantenga su valor en el tiempo. Algo que, bueno, es complicado con los billetes físicos. Todo el tiempo aparecen historias de gente que guardó sus ahorros en el lugar equivocado y se les mojaron los billetes, se le quemaron los billetes. Y sabemos que que el dólar se puede destruir de manera muy sencilla. Y una vez que ese billete se destruyó, ese valor se pierde para siempre. Pero bueno, con el Bitcoin esto no pasa debido a la inmutabilidad. No puede ser destruido. Para destruir los Bitcoins deberíamos destruir toda la red de Bitcoin que, como hablábamos hace poco, es casi como destruir Internet. Entonces se vuelve prácticamente muy difícil. Incluso yo podría perder mi computadora, donde tenía guardados los bitcoins, o podría perder mi celular, pero si yo tengo la clave, esa clave para entrar al blockchain,
no pierdo los bitcoins. Perdí la computadora, perdí el celular, pero no perdí el papelito, no hay problema. Bajo una wallet, una billetera digital en cualquier celular, meto mi clave y tengo acceso a mis bitcoins. Obviamente el oro es buenísimo en esto porque es estable termodinámicamente. ¿Qué quiere decir? Y que mantiene esa energía condensada en el oro en el tiempo y no se va desgastando ni se va perdiendo. Y algo que tiene el oro que es muy bueno es que uno puede fundir ese oro y transformarlo en otras cosas. Que esto es una ventaja tal vez frente al Bitcoin. ¿Por qué? Porque si de repente yo recibo un Bitcoin que fue robado de una casa de cambio, que fue utilizado en Silk Road, alguien podría decirme, ese Bitcoin que vos recibiste es malo. Y esto es un problema actual. No así con el oro, en donde, bueno, hay historias como por ejemplo los nazis robaban el oro y ¿qué hacían con ese oro? Lo fundían, entonces perdía rastro el oro y nadie podía traquear luego de dónde venía ese oro, no tenía memoria. Entonces el oro en esto es muy bueno y por algo lo hemos elegido como resguardo de valor históricamente. Vamos a la apreciación, que este es casi de los últimos, de las últimas propiedades. A ver, cuando uno va a resguardar su valor, ¿qué quiere? Y quiere resguardarlo en algo que va a tender a apreciarse en el tiempo. Los argentinos por excelencia lo hacemos en el oro, perdón, en el dólar, pero no nos damos cuenta que el dólar tiene una depreciación, una inflación anual del 2%. Esto quiere decir que si yo tenía $10.000 en 2010, en 2020 esos $10.000 compran $8.000. O sea, perdí $2.000. Lo que pasa es que el peso es tan malo que el dólar se ve bueno. Pero un yankee jamás guardaría sus ahorros en dólares. Por eso buscan stocks, buscan bonds, porque sabe que se va depreciando con el tiempo. Entonces, esto es fundamental y por eso el oro ha sido históricamente muy bueno, porque no solo mantiene el valor, sino que tiende a ir aumentándolo. Y bueno, en esto el Bitcoin viene siendo el rey. De hecho, tenemos grandes CEOs como Michael Saylor o Elon Musk que están poniendo sus balances en Bitcoin porque han visto que históricamente el Bitcoin ha tenido una apreciación del 200% y que le ha ganado a cualquier otro asset, incluso al dólar. Pero bueno, sí creo importante siempre aclarar que el pasado no es seguro del futuro. Y bueno, el cuarto es la accesibilidad. ¿Y esto qué significa? Significa que cuando yo quiero ir a buscar mi dinero, pueda acceder a él. Incluso también implica la liquidez de ese dinero. Bueno, los argentinos sabemos muy bien que varias veces ha pasado donde uno quiere acceder a sus fondos y lamentablemente no se pudo por un corralito o por una crisis financiera. Con el Bitcoin esto no pasa. El Bitcoin funciona 24 horas, 7 días, 365 días al año. Entonces, si yo quiero acceder a mi Bitcoin, nadie puede evitarlo. Y algo más es que cada día es más fácil liquidar este Bitcoin. Una pregunta típica es, si yo compré un Bitcoin y después lo quiero hacer pesos o lo quiero hacer dólares, ¿es difícil? Bueno, no, no es difícil. De hecho, cada día es más fácil. Como comentaba hace un ratito, uno puede tener un Bitcoin, pasarlo a una casa de cambio, en esa casa de cambio convertirlo a pesos y ahí de pesos a un Mercado Pago, a mi cuenta del banco o incluso a un Rapipago para que me los den en efectivo. Y lo importante del Bitcoin es que no se puede congelar. Bueno, como conclusión, podemos ver que el Bitcoin se muestra en casi todas las funciones del dinero como algo superior. Pero bueno, esto no quiere decir que el Bitcoin no tenga problemas, porque los tiene. Como ya hemos mencionado, el uso excesivo de energía puede ser uno, pero otro importante es el problema de escalabilidad que tiene Bitcoin. Ese es un problema que no solo tiene Bitcoin, sino que siempre ha tenido también Internet. ¿Y qué quiere decir esto? Que a medida que va creciendo la red, se va volviendo más difícil que la red escale para solucionar esa demanda que tiene. De hecho, a ver, si uno ve, por ejemplo, la cantidad de transacciones que se puede hacer por minuto o cada 10 minutos en la red de Bitcoin, es muy inferior a la cantidad de transacciones por segundo que se puede hacer en la red de Visa. Por ejemplo, en Bitcoin se pueden hacer 5,
mientras que en Visa se pueden hacer 1.700 transacciones por segundo. Y entonces mucha gente dice, bueno, pero entonces Bitcoin no tiene sentido. Nos habían prometido esta moneda que iba a hacer un montón de transacciones y que iba a ser barato, porque no solo puede hacer pocas transacciones, sino que en este momento, sobre todo momentos de máximos históricos como hoy día, se satura la red de Bitcoin y los fees que uno tiene que pagar para mover el dinero terminan siendo muy altos, de $20 tal vez para arriba, $50, incluso algunos llegan a pagar $100 para mover este dinero. Pero por suerte la comunidad cripto ya tiene una solución para este problema y son soluciones que se implementan en una segunda capa, en un segundo nivel. Imaginemos que el Bitcoin es una primera capa y después se pueden crear o programar soluciones por arriba como una segunda capa. Y esto se conoce como la Lightning Network, y ahí pueden ver, ¿no? Abajo los bloquecitos, eso sería el blockchain. Y esta Lightning Network lo que hace es crear una red por arriba, que abre canales de pago justamente para enviar Bitcoin de manera muy, muy barata. O sea, en este contexto, una transacción por Lightning puede llegar a costar $0.01, mientras que hacerlo por el blockchain tradicional puede llegar a costar casi $50. Esta red, por suerte, ya está funcionando. De hecho, una de las billeteras en implementarla es argentina, se llama Moon, y es una de las mejores billeteras hoy en el mundo de Bitcoin. Es una billetera no custodiada, que se llama, que quiere decir que esa billetera me permite tener a mí las credenciales, estas private keys, estas llaves privadas de Bitcoin, que es fundamental. Y no solo eso, sino que me permite mandar Bitcoins de manera muy barata a través del Lightning Network. Y bueno, todas estas razones, y vamos terminando, no solo le dan valor al Bitcoin, sino que nos hacen cuestionarnos la misma naturaleza del valor monetario y nos abren un mundo de posibilidades. Pero entonces, volvamos a la pregunta original. ¿Es Bitcoin una burbuja? Y muchos críticos se apuran en señalar la similitud que tiene Bitcoin con otras burbujas económicas. Ahí podemos ver la tulipmanía, famosa en Holanda, la burbuja de las .com y el Bitcoin, el boom del Bitcoin. Y como podemos ver, parecen parecidas, ¿no? Pero creo que es importante señalar que, a ver, una tecnología puede ser una burbuja y a la vez puede ser un cambio de paradigma. Por ejemplo, Amazon, que sufrió la explosión de la burbuja.com, no significó que no fuera disruptivo. De hecho, hoy sabemos que bueno, Jeff Bezos es la persona más rica del mundo justamente por crear un servicio disruptivo como Amazon. Entonces, si bien en su momento fue una burbuja todas las .com, no quiso decir que no hubiera tecnología innovadora e interesante que luego iba a redituarse en el tiempo. Pero lo que no logran ver los críticos de Bitcoin es que Bitcoin ya tuvo varias burbujas hasta el momento, donde el precio creció crepitosamente y luego cayó, pero siempre un poquito por encima de lo que estaba antes. De hecho, podemos ver que en 2011 el precio subió hasta $32 y luego cayó a $2. Tuvo una corrección del 94%. Pero luego se estabilizó por arriba del precio que tenía antes de la burbuja. Ahora imagínense, el que compró, ¿no? Compró y tenía 32 y de repente cayó $2, esa corrección del 94%, dijo, no, esta burbuja explotó, no funciona más Bitcoin. Pero Bitcoin, al ser un protocolo o una moneda zombie, como llama Antonopoulos, no la podemos matar, sigue funcionando y eso fue lo que pasó. Luego en 2013 subió hasta $266 para luego tener una caída del 61%. Pero esta vez, otra vez, se estabilizó por arriba del precio que tenía antes. De hecho, si uno analiza, Bitcoin ha tenido al menos 13 burbujas hasta 2017, de 2012 a 2017, en donde siempre pasó esto de que sube el precio de manera acelerada, luego cae, pero se estabiliza por arriba de donde estaba antes. Y si volvemos a la comparación de burbuja con las .com y tenemos ahí los dos gráficos contrastados,
Vemos por un lado en azul el gráfico de las .com y vemos en 2017 el gráfico de Bitcoin. Pero bueno, ¿qué pasó después de ese 2017 cuando cae crepitosamente? Ahí podemos ver más claramente la caída. Ahí está cayendo al punto máximo, obviamente todo el mundo diciendo Bitcoin, explotó la burbuja, no sirve más Bitcoin. Pero ¿qué pasó? Se estabilizó. ¿Cómo? Por encima de donde estaba antes el precio. Y esto es lo que se llama higher lows, o sea, termina por arriba de su bajo. El higher siempre es más alto del low, del bajo. Acá podemos verlo. Y finalmente podemos ver el gráfico de la evolución de su precio de manera logarítmica hasta el día de hoy. Esto que están viendo es cómo ha evolucionado el precio hasta hoy. Obviamente se viene cumpliendo esta narrativa Bitcoin de que el precio va a tender a aumentar en el tiempo. Pero bueno, el pasado no nos asegura el futuro. Lo que sí sabemos es que hasta hoy el precio no ha parado de crecer. Entonces, es difícil decir si Bitcoin es una burbuja o no, porque aún estamos descubriendo ese valor. Lo que sí es seguro es que tiene muchísimo valor y hasta el momento, más que una burbuja, parece ser una máquina de resistir burbujas. Por eso se dice que Bitcoin es el alfiler que pincha la burbuja, porque cuestiona nuestras asunciones sobre el valor, el dinero y la confianza misma. Y bueno, yo creo que, y siempre termino las charlas con esto, sobre si uno debe comprar o no Bitcoin. Es muy difícil dar recomendaciones financieras, pero yo les puedo plantear un escenario teórico en donde en estos dos escenarios, depende cuál decidan ustedes, les va a indicar si deben comprar o no Bitcoin. Vamos con estos escenarios para terminar. El primer escenario, imaginemos dos escenarios futuros. El primero es con un dinero que estoy dispuesto a perder, y esto es fundamental en los temas financieros, ¿no? Nunca invertir dinero que uno no está dispuesto a perder. Con este dinero que yo estoy dispuesto a perder, no compro Bitcoin. Hoy está en 56.000, 57.000 dólares. Hoy, con ese dinero, vamos de cuenta, $1.000, $5.000, $10.000, lo que tenga uno. Tengo ese dinero y decido no comprar. Y en los próximos 5 años o 10 años, el precio del Bitcoin llega a 100 millones de dólares. Ese es el escenario 1, manténganlo ahí en la cabeza. Escenario 2. Con este dinero que yo estaba dispuesto a perder, los 1.000, 5.000, 10.000 dólares, compro Bitcoin. Pero ¿qué pasa? En los próximos 5 o 10 años el precio del Bitcoin se va a cero. Se cumplen estos escenarios fatalistas donde el Bitcoin pierde el valor total y va a cero. Entonces, bien, repasemos estos dos escenarios. Tengo dos escenarios, ¿no? El uno, donde con la plata que estoy dispuesto a perder, no compro Bitcoin hoy y el precio se va a las nubes, se va a la luna, como dicen los Bitcoiners, se va a 100 millones. Escenario 2, compro Bitcoin con el dinero que estoy dispuesto a perder, pero luego en el futuro, 5 o 10 años, el precio cae a cero. Yo creo que uno se tiene que preguntar en cuál de estos dos escenarios futuros prefiere encontrarse. O mejor dicho, a ver, ¿en cuál de estos dos escenarios futuros me siento menos tonto? ¿En el escenario 1 o en el escenario 2? Si uno elige el escenario 1, y bueno, tal vez no deba comprar. ¿Por qué? Y porque en el futuro, y prefiero nada, no haber comprado aunque se vaya a las nubes, a el escenario 2, donde prefiero comprar invirtiendo en la tecnología y jugándomela, pero con el riesgo de que se vaya a cero. Ahora, si yo me encuentro en el escenario 2, y bueno, tal vez sí sea momento para comprar Bitcoin. Y para cerrar la charla, y vamos a pasar a las preguntas, me gustaría dejarlos con una frase de Satoshi, que obviamente dentro del mundo cripto es una eminencia, ¿no? Y se leen los escritos de Satoshi en los foros casi como si fuera una Biblia del Bitcoin, en donde él nos deja este presagio. Y dice, estoy seguro que en 20 años o habrá un número enorme de volumen de transacciones o no habrá volumen. Esto lo dijo en 2010. ¿Qué quiere decir? Que nos faltan 9 años
para terminar de llegar a esos 20 años que Satoshi imaginaba en el futuro, y en donde él veía que o vamos a tener una gran cantidad de transacciones, que ya lo hay, o no vamos a tener ninguna. Así que bueno, muchas gracias por la atención, han sido 2 horitas, no es fácil, y bueno, si les parece ahora, pasamos a las preguntas.